Ante todo, buenas tardes, jóvenes. Eh, ya voy a desarrollar la segunda parte del curso. Los circuitos analizados en la primera parte han sido con corriente directa, con corriente continua, en los cuales tanto los voltajes y las corrientes son constantes en el tiempo. Generalmente son utilizados en circuitos o dispositivos electrónicos en baja potencia, como tenemos los teléfonos celulares o un control remoto, ¿no? Como ejemplo. Sin embargo, existen dispositivos de mayor potencia que utilizan corriente alterna. Esto es también voltaje y corriente que varían con el tiempo. Casualmente, en la segunda parte del curso viene a ser el estudio de la corriente alterna que va a ser utilizado en dispositivos de mayor potencia, así como motores, lavadoras, ¿no? Ventiladoras, como ejemplo. Esos requieren de corriente alterna para su funcionamiento. En este capítulo 4, denominado ondas periódicas sinusoidales, lo que vamos a ver es acerca de la onda alterna, onda periódica, corriente alterna sinusoidal, generación de un voltaje alterno sinusoidal, onda alterna sinusoidal, características de las ondas periódicas. Lo que tenemos que ver entonces es acerca de estas ondas periódicas sinusoidales, que viene a ser en sí un conjunto de pulsos que son emitidos en intervalos iguales de tiempo. Vamos a ver las ondas sinusoidales, ¿no? Es un tipo de corriente la que suministra una compañía eléctrica o un generador. Tenemos entonces lo siguiente. Onda alterna y onda periódica. Podemos definir la onda alterna como una onda oscilante que tiene valor más y menos en el transcurso de tiempo. Esto quiere decir que esa onda alterna es oscilante y se representa gráficamente tal como nos muestra la onda sinusoidal en esa figura. O también podemos tener también las ondas periódicas que se repiten con una frecuencia constante. Como esas ondas oscilantes que se está representando gráficamente en la figura, se está describiendo una oscilación repetitiva, en los cuales observamos que tenemos un pulso en la onda sinusoidal positivo, las amplitudes positivas, y la otra que es un semiciclo denominado las ondas, una onda negativa, que quiere decir que en forma alternada vamos a tener esas ondas sinusoidales. ¿Qué características va a tener? Va a tener su periodo, su frecuencia, el cual viene a ser la inversa del periodo. La corriente alterna sinusoidal se define a aquella que cambia periódicamente de dirección y sentido, representándose gráficamente mediante una sinusoide. Esta corriente es producida por los generadores de corriente alterna. Esa corriente alterna, como va a ser oscilante,
que es más utilizada en la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, tal como tenemos entonces esta corriente alterna en esta figura, ¿no? Tenemos la onda senoidal, esto nos representa, ¿no? Nos representa la corriente alterna, cuyas características tiene su amplitud o valor máximo, tiene su periodo, tiene frecuencia, y donde está indicado con estas siglas VF, viene a ser el voltaje eficaz, ¿no? Los cuales como valor comercial en las instalaciones eléctricas domiciliarias, más conocido por 220 voltios. Esos 220 voltios es un valor eficaz, algo parecido a la corriente continua. En cambio, su valor máximo, ya en este caso matemáticamente, el valor máximo va a ser igual raíz de 2 por el valor eficaz. Eso vamos a ver también más adelante. También nos dice acerca que el voltaje de corriente alterna cambia continuamente en magnitud y periódicamente invierte su polaridad. Los voltajes por arriba del eje horizontal tienen polaridad positiva, mientras que los voltajes por abajo del eje tienen polaridad negativa. Asimismo, el voltaje de corriente alterna pueden ser producidos por un alternador. Solo los alternadores generan voltajes de corriente alterna. ¿Cómo se genera un voltaje alterno sinusoidal? Tenemos un generador elemental de corriente alterna, el cual consta de un imán permanente o electroimán, el cual, como sabemos, va a producir, como tenemos el imán norte, polo sur, producen un campo magnético constante. Si tenemos, en este caso, una espira dentro de las líneas magnéticas, entonces, si colocamos esa bobina de N espiras, se impone un movimiento, ¿no? Si imponemos un movimiento giratorio constante por medio de una máquina impulsadora, puede ser motor diésel, turbina de vapor, gas, etc. Sabemos que al rotar ese flujo magnético, al cortar las líneas magnéticas, el flujo magnético va a atravesar la bobina de N espiras. Los terminales de dicha bobina se conectan un par de anillos rozantes fijos al eje que van a estar aislados eléctricamente entre sí, lo cual permite a través de una escobilla o carbones la continuidad eléctrica entre la parte móvil y la fija, a la cual se debe llevar la corriente. Entonces, al girar, corta las líneas magnéticas esas espiras, se induce en esas bobinas, por lo tanto, se produce la corriente eléctrica. Ahora, en cuanto a la forma del voltaje de corriente alterna, tal como nos muestra en esta figura, viene a ser la onda sinusoidal, nos representa esa onda alterna, la onda sinusoidal. Por otro lado, tenemos también en esta figura 4 la rotación de una espira en el campo magnético que produce un voltaje de corriente alterna.
También tenemos un generador sencillo de corriente alterna que consiste en una bobina girando en un campo magnético, tal como nos muestra la figura, ¿no? En esta figura se coloca una espira, se coloca bobinas que van a girar alrededor de ese campo magnético uniforme. Por lo tanto, matemáticamente tenemos que el flujo magnético que atraviesa la bobina va a estar dado, ¿no?, por esa ecuación, donde n va a ser el número de vueltas, B va a ser el campo magnético, S va a ser el área de la bobina. Si se hace girar a la bobina mecánicamente con una velocidad angular, el flujo que atraviesa la bobina variará en el tiempo. Y de acuerdo a la ley de Faraday, se inducirá una fuerza electromotriz en la bobina, siendo en este caso la fuerza electromotriz en la bobina, esa ecuación. Ahora se va a considerar que el tiempo sea cero cuando tenemos un ángulo en el origen igual a cero. Vamos a tener que ese ángulo teta es igual a la frecuencia angular omega por el tiempo. Y si sustituimos, vamos a obtener que de esa ecuación, que la fuerza electromotriz, que también denominamos tensión, voltaje, está dado por la parte máxima, ¿no?, que viene a ser la amplitud, y la onda senoidal seno omega t, ¿no? Eso es la expresión para poder hallar esa tensión inducida en la bobina. También nos dice lo siguiente: de este modo puede producirse fuerza electromotriz sinusoidal haciendo girar una bobina con velocidad constante. En un generador simplificado que se muestra en la figura, la espira conductora gira en el campo magnético y corta las líneas de fuerza para generar un voltaje inducido de corriente alterna en sus terminales. Esto quiere decir de que si tenemos una revolución completa de una espira en un ciclo, tal como nos muestra en la figura, ¿no?, por decir, se inicia en el origen, el cual nos muestra la figura A, rotamos 90 grados o un cuarto de vuelta, el cual tenemos la figura B. En este caso tenemos aquí inicialmente en 0 grados, rotamos hasta 90 grados, ya tenemos ya la cuarta de vuelta. Hasta 180 grados ya tenemos media vuelta, el cual vamos a tener en este punto C. Seguimos rotando 270 grados, el cual tenemos las 3/4 partes de vuelta. Seguimos en este punto D y al rotar los 360 grados, nuevamente tenemos en este punto, y es así como se forma también la onda senoidal, ¿no? La onda senoidal. Pero ¿cuál es el símbolo del generador de corriente alterna, o que nos va a representar un voltaje alterno? Tenemos el símbolo que vamos a utilizar, que se utiliza para poder representar el voltaje o el generador que va a suministrar a un circuito eléctrico. ¿Cuáles son las ventajas? Los generadores de corriente alterna son más económicos que los generadores de corriente directa. Otra ventaja: la corriente alterna se puede elevar o reducir los valores de tensión e intensidad mediante transformadores.
los motores y generadores, voy a permitir que su compañero ingrese. Los motores y alternadores son constructivamente más sencillos y robustos que los de corriente alterna. La conversión de los de corriente alterna en continua es barata y sencilla mediante el uso de rectificadores, porque es más sencillo transformar o convertir la corriente alterna en corriente continua por medio de fuentes de poder. Es muy en la conversión de corriente alterna en continua, en cual se refiere a lo que es barata y sencilla, es tal como cuando se utiliza un cargador para cargar la batería de un celular. Interiormente, obviamente está diseñado, ¿no?, para que esa corriente alterna, que al enchufar a un tomacorriente se va a convertir en corriente alterna en corriente continua. Es por ello que esa conversión va a ser barata, debido a que, como se utiliza también pequeños transformadores que van a convertir en una cierta, van a reducir en otro menor voltaje de 220 voltios, puede ser a un voltaje de 20 voltios, alterna al utilizar el transformador. Y el uso de los rectificadores se refiere a la utilización de los dispositivos electrónicos. En este caso estamos hablando de un diodo, ¿no?, de un diodo semiconductor. Es por eso que esta conversión de corriente alterna continua es barata y sencilla. La figura nos muestra nuevamente la onda alterna sinusoidal, donde tenemos una función donde dice A en función del tiempo, ¿no? Esa señal sinusoidal, senoidal o sinusoidal también nos puede representar una tensión, asimismo una corriente, pero va a tener esa misma forma de esa señal, que se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos, tal como tenemos en este caso en la figura, el A sub 0, ¿no?, que viene a ser la amplitud o valor pico. Es la amplitud en voltios o amperios, también llamado valor máximo, también se llama valor máximo o también de pico. Asimismo, también tenemos dentro de esa expresión matemática que se representa, que es una ecuación en función del tiempo, tenemos omega. Omega viene a ser la frecuencia, la pulsación en radianes por segundo. T va a ser el tiempo en segundo y beta nos va a representar el ángulo de fase inicial en radianes, ¿no? Quiere decir, para esta expresión que tenemos, en este caso, en esta ecuación, si tenemos esto es nuestro origen, entonces, ¿qué quiere decir? Que como vamos a tener ese ángulo de fase beta con respecto a esta referencia, está en adelanto, ¿no? Está en adelanto, ¿por qué? Porque empieza antes del origen. Pero beta nos va a representar el ángulo de fase. Asimismo, también en esta misma forma de onda alterna sinusoidal observamos el periodo, ¿no? Este periodo en sí está compuesto
de 2 semiciclos. Hasta aquí, por decir, tenemos semiciclo positivo y luego el siguiente es un semiciclo negativo. Entonces, el ciclo completo que está formado tanto por el pulso positivo y el pulso negativo viene a ser el tiempo que se requiere, en este caso, el periodo. También dice lo siguiente: dado que la velocidad angular es más interesante para matemáticos que para ingenieros, la fórmula anterior se puede expresar también como la frecuencia es igual, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, entonces también se puede expresar tal como tenemos en esa ecuación, donde f, la frecuencia en hercios o Hz, que equivale a la inversa del periodo. Los valores más empleados en la distribución de 50 Hz y 60 Hz, ¿no? En este caso, en la distribución eléctrica de nuestro país, obviamente esa frecuencia es de 60 Hz. Pero ¿cuáles son las características de las ondas sinusoidales? En las características tenemos el valor instantáneo. Es la magnitud de la onda en cualquier instante y se designa por la letra. En este caso se puede hacer uso de esas letras minúsculas, ¿no? Tanto para el voltaje, para la corriente, para la potencia, etc. El valor pico es la magnitud del valor máximo de una forma de onda y se designa mediante letras mayúsculas con un subíndice. En este caso vamos a tener B sub m, I sub m, P sub m, que nos va a representar el valor pico. Periodo es el intervalo de tiempo entre picos sucesivos de una forma de onda periódica y se designa por la letra T, que viene a ser el tiempo que transcurre un ciclo de igual al periodo. Tal como podemos observar en la siguiente figura, los valores de la amplitud de una onda de corriente alterna sinusoidal. Otra característica, y se define también ciclo, es la porción de una forma de onda contenida en periodo de tiempo. Es el juego completo de los valores más y menos de una onda alterna. Quiere decir que de la figura que se muestra vamos a tener, esto va a ser el medio ciclo, ¿no? Y el otro también va a ser el medio ciclo. Entonces, esos dos juegos completos vienen a ser un ciclo. Un ciclo viene a ser entonces esa forma senoidal que observamos, y si estamos hablando de 60 ciclos por segundo, quiere decir que viaja la onda senoidal 60 veces por segundo. Frecuencia es el número de ciclos que ocurre en un segundo, o también la frecuencia va a ser la inversa del periodo. Sus unidades, el Hertz, y un Hertz es un ciclo sobre segundo. En cuanto a la velocidad angular, también tenemos que la velocidad angular está dado por esa fórmula 2pi por la frecuencia, cuya unidad es radianes sobre segundo. En cuanto a esta figura, donde nos indica los valores de las amplitudes de una onda de corriente alterna sinusoidal, ¿qué características también tenemos? El valor pico a pico. De cresta a cresta,
cresta positiva, cresta negativa, se denomina valor pico a pico. También tenemos el valor pico, denominado también amplitud, denominado valor máximo. También nos muestra el valor eficaz. También tenemos el valor promedio. Esto ya también tiene su expresión matemática para hallar el valor promedio, para hallar el valor eficaz. Y tenemos aquí un valor de valor promedio donde nos indica que equivale a 0.637 del valor pico. También tenemos en este caso su valor eficaz, el valor eficaz, el cual nos indica que viene a ser 0.707 del valor pico, ¿no? El 0.707 en sí viene a ser raíz de 2. No es raíz de 2, es la inversa de la raíz de 2. Debido a que el valor pico en sí, si queremos hallar el valor pico del resultado de la obtención, el valor pico va a ser igual raíz de 2 por el valor eficaz. Eso vamos a ver a continuación. Bueno, primero todavía seguimos con, bueno, frecuencia, número de ciclos por segundo, su unidad de medida. También tenemos en la figura la comparación de las frecuencias, cuando es 1 Hz, cuando tenemos 2 Hz. Y un ciclo por segundo es 1 Hz, por lo tanto, hablar de 60 ciclos por segundo, el cual es 60 Hz. En cuanto al periodo, es el tiempo que requiere para completar un ciclo. Su símbolo es T, unidad de medida, el segundo. Lo mismo tenemos en esta figura, el cual nos muestra cuál es el periodo, cuál es su amplitud. Puede ser corriente esa representación o puede ser también tensión, esa representación de una onda senoidal. Representación de voltajes y corrientes instantáneos en el dominio del tiempo, fase, ángulo de fase y desfasaje de ondas sinusoidales. Esa expresión que tenemos, I sub t, viene a ser la corriente alterna, el cual está expresado, en este caso I sub m seno omega t. Tenemos su amplitud, y su m nos representa el valor máximo, nos representa su amplitud, denominado también amplitud. Fase, posición del periodo durante el cual el ángulo ha avanzado a partir de un punto de referencia fijo arbitrario. Y ángulo de fase, ángulo que se mide a partir del punto cero de la onda al punto a partir del cual se cuenta el periodo. Si tenemos que expresar matemáticamente esta representación que tenemos del voltaje instantáneo, se representa el voltaje instantáneo como su valor máximo por la función seno omega t, siendo su ángulo de fase obviamente cero. ¿Por qué? Porque está cruzando por el origen, o está empezando en el origen. Por otro lado, también tenemos en este caso, en su representación de esta otra figura, el valor instantáneo, el cual no es las líneas punteadas. Las líneas punteadas sí tenemos esa expresión, valor máximo seno omega t. En cambio, el que
tenemos la onda senoidal de línea continua, observamos que tenemos un ángulo teta. Por lo tanto, para poder expresarlo, podemos representar en el dominio del tiempo. Entonces, ese voltaje instantáneo va a ser igual a su valor máximo por la función seno omega t más su ángulo. Ese es el ángulo de fase en adelanto con respecto al punto de referencia. Así es como se escribe matemáticamente en cuanto a ese voltaje instantáneo que tiene el ángulo de fase en adelanto. Siempre vamos a tener en cuenta que el ángulo nos va a representar con respecto a un punto de referencia, ¿no? En este caso, ese punto de referencia es el origen. Y para poder representar, si tenemos estas dos ondas senoidales, y si queremos hallar el desfasaje, ¿no? El desfasaje en estas ondas sinusoidales, tanto el de color azul y de color rojo, ¿qué tenemos ese desfasaje? Ese ángulo, ¿no? El desfasaje expresado con phi, quiere decir 90 grados, ¿no? Entonces, si tenemos, en este caso, tal como nos muestra en esta figura, como es 90 grados, quiere decir que hay dos formas de mencionar que esta onda senoidal de color azul está en adelanto pi medios con respecto a esta otra onda senoidal. O también se puede expresar que la onda senoidal, el cual tenemos de color rojo, está en atraso, ¿no? 90 grados, no, pi medios con respecto a esa otra onda senoidal. ¿Cómo vamos a expresarlo? Por lo tanto, matemáticamente, esa onda senoidal de color rojo se va a representar por medio de la siguiente expresión, donde tenemos ese voltaje 2 en función del tiempo, valor pico o valor máximo por función seno omega t menos pi medios voltios. Por lo tanto, siempre, ¿no? En este caso, pi medios viene a ser el ángulo de fase en adelante con respecto al punto de referencia. Desfasaje. El ángulo de fase entre dos formas de onda de la misma frecuencia es la diferencia angular en cualquier instante. Eso es el desfasaje. Tiene que haber dos ondas para tener el desfasaje entre esos los dos ángulos, ¿no? El ángulo de fase entre dos formas de onda de la misma frecuencia. Tienen que tener la misma frecuencia. Entonces va a ser la diferencia angular en cualquier instante. Es el ángulo que forma el voltaje y la intensidad de corriente cuando estas magnitudes se representan gráficamente en la misma condición de tiempo. No pueden ser mayores a 90 grados, tal como tenemos en esta figura que nos indica, ¿no? Tenemos dos formas de onda, la onda A senoidal de línea continua y la onda B cosenoidal de línea punteada. Entonces, en este punto observamos que
vamos a tener un desfasaje de 90 grados. El ángulo de fase entre esas ondas, tanto la onda A y la onda B, va a ser 90 grados. Por lo tanto, el ángulo θ de desfasaje va a ser 90 grados. La onda B es una onda cosenoidal porque está desplazada 90 grados de la onda A. La onda A es una onda sinusoidal. Ambas formas de onda se llaman senoides o senoidales. Y tenemos también en esta otra figura, cuando tenemos tensión y corriente. Cuando tenemos tensión y corriente, también tenemos el desfasaje, ¿no? Que también nos puede mostrar este desfasaje entre este punto y en el tiempo, ¿no? El cual tenemos 90 grados. Entre tensión y corriente hay un desfasaje de 90 grados. En este caso, la corriente se indica que esta corriente está en atraso, ¿no? Con respecto al voltaje. Está en atraso con respecto al voltaje porque el voltaje recién empieza primero, ¿no? Entonces, ese desfasaje de 90 grados se puede indicar que el voltaje está en adelanto 90 grados con respecto a la corriente, ¿no? O también dice al revés, la corriente está en atraso 90 grados con respecto al voltaje. En cuanto a las características de las ondas periódicas, una de las características, el valor eficaz. El valor eficaz, que también se puede escribir con esas siglas. En este caso, esto de lo que estoy indicando es el valor eficaz, es la raíz R, raíz media cuadrática. Esto se refiere en sí a esta ecuación, ¿no? A esta ecuación que tenemos que para poder hallar la raíz media cuadrática o valor eficaz es igual a la raíz de la inversa del periodo, la integral del periodo t a 0 del valor instantáneo al cuadrado por diferencial de tiempo. No, eso es el valor medio cuadrática de una función periódica. Puede ser voltaje, puede ser corriente sinusoidal. Entonces, para poder definir el valor eficaz, se define como el valor medio cuadrática de una función periódica, así como voltaje o como corriente sinusoidal, que entrega a un resistor de carga, la misma potencia que un voltaje o corriente equivalente de corriente continua. Si queremos hallar el valor eficaz de la onda senoidal, el valor instantáneo senoidal, el cual tenemos el valor máximo seno omega t al cuadrado, su periodo es 2pi, la inversa del periodo. Resolvemos esa integral. Para esto vamos a tener seno cuadrado omega t por función trigonométrica en ángulo doble. Realizamos la integración y obtenemos que el valor eficaz es igual al valor máximo sobre raíz de 2. Esta es la fórmula para poder determinar el valor máximo. Puede ser voltaje, puede ser corriente.
Entonces tenemos esa ecuación que nos permite determinar el valor del voltaje o la corriente eficaz, o RMS raíz media cuadrática. Voltajes eficaces conocidos: de 220 voltios, de 210 voltios, 220 voltios, 380 voltios, 440 voltios, 600 voltios, hasta 1 kilovoltio. Ese voltaje eficaz es de baja tensión. 1 kilovoltio a 30 kilovoltios de media tensión. Mayores que 30 kilovoltios se denomina alta tensión. En cuanto al valor medio, para hallar el valor medio también utilizamos esta fórmula matemáticamente que se expresa: el valor medio, o valor también DC indicado, es la inversa del periodo, la integral del periodo a cero, la expresión voltaje instantáneo, que viene a ser valor máximo seno omega t por diferencial omega t. Eso matemáticamente se define al valor medio. También nos dice el valor medio es cero para la forma de onda que tienen los semiperiodos simétricos respecto al eje de tiempo. Esto se refiere de que si queremos hallar el valor medio o valor promedio de una forma de onda senoidal, valor medio va a ser cero. Cero debido a que si vamos a integrar y si tenemos la onda senoidal, la integral nos representa en sí el área bajo la curva. Si tenemos la parte positiva de la onda senoidal o ese pulso y la parte negativa de la onda senoidal, por lo tanto va a ser cero, ¿no? Por eso aquí también se indica que el valor medio es cero para las formas de onda que tienen los semiperiodos simétricos respecto al eje de tiempo. Por lo tanto, para salvar esta dificultad, el cálculo se hace en la mitad del periodo. En el caso particular de una señal de tensión alterna sinusoidal cuya función, si tenemos voltaje instantáneo, valor máximo seno omega t, se toma para el tiempo omega t y para el tiempo igual a pi. Si utilizamos entonces esa ecuación considerando medio periodo, la inversa del periodo, 1 sobre pi, la integral de pi a 0 seno omega t, obtenemos el siguiente valor, el cual nos representa el valor medio para un semiciclo, no es para la onda senoidal completa, sino es para un semiciclo. Otra característica de una onda senoidal viene a ser el factor de forma. El factor de forma en sí viene a ser la relación del valor máximo, eficaz, valor eficaz. Factor de forma viene a ser la relación entre el valor eficaz y el valor medio. Valor medio también denominado valor DC. Y si tuviéramos que determinar a una sinusoide, esa relación va a ser igual a 1.11. Eso es su factor de forma.
factor de cresta. Factor de cresta en sí viene a ser la relación entre el valor máximo y el valor eficaz de la onda. Eso es una relación de esa característica denominado de factor de cresta. Para una sinusoide vamos a tener ese valor de 1.41. Ahora, se tiene también instrumentos analógicos para poder medir, o también digitales, ¿no? Instrumentos digitales para poder medir alguna magnitud en una corriente alterna. Para los instrumentos analógicos, en este caso que tienen, obviamente, para que vean la lectura, tienen una aguja y son de hierro móvil, esto es por su fabricación, mide el valor eficaz. En cambio, si es de bobina móvil, ese instrumento analógico va a medir valores medios. Los instrumentos digitales, en cambio, son los valores son aquellos que van a medir ambos valores. Puede ser corriente alterna, corriente continua, o valor eficaz, valor medio. Todo tiene que ver con, dependiendo del donde se coloca el selector de estos instrumentos digitales. En cuanto al gráfico que se relacionan los diferentes valores, valor máximo, medio y eficaz, nuevamente se muestra de la onda senoidal cuál viene a ser el valor promedio, cuál es el valor eficaz, cuál es el valor pico. Esto es el valor pico a pico. La amplitud puede ser tensión o puede ser corriente, su amplitud. Corriente alterna, tenemos esa expresión, fuerza electromotriz, corriente alterna, valor máximo es m, seno 2pi por la frecuencia y el tiempo. Asimismo, también tenemos esa expresión de la corriente instantánea, donde tenemos el valor máximo y máximo seno de 2pi f de t. Para estas expresiones, si comparamos tanto para el voltaje y la corriente, va a haber estas dos ondas senoidales, su ángulo de fase va a ser 0. Y nos define también que un ampere eficaz es la corriente alterna capaz de desarrollar la misma potencia que un ampere de corriente continua. El voltaje eficaz es el voltaje alterno capaz de producir una corriente eficaz de 1 ampere a través de una resistencia de 1 ohmio. En resumen, tenemos el valor eficaz, esa ecuación, valor máximo sobre raíz de 2, factor de forma, tenemos la
Esto es el valor eficaz, RMS. Esto es el valor medio. Resulta 1.11. Factor de cresta. También tenemos esa relación para una onda senoidal, su amplitud, y tenemos su valor eficaz. Para hallar el factor de cresta, viene a ser la relación de su amplitud o valor máximo entre valor eficaz, RMS, el cual tenemos 1.41. ¿Habrá otros tipos de onda eléctrica no senoidal? Tenemos también no senoidal, tal como nos muestra la onda rectangular, el cual es usado en circuitos digitales. Pero, ¿qué componente puede generar un pulso de ondas rectangulares? En este caso tenemos el circuito, hay un circuito integrado 555, es un generador de pulsos rectangulares, ¿no?, los cuales es utilizado como alimentación en circuitos digitales. Por otro lado, también tenemos estos resultados, tanto del valor medio como valor eficaz, RMS, de la onda cuadrada. En cambio de la onda periódica rectangular, también el otro es obviamente periódica, no, esto es ya onda completa, tiene la parte positiva y la parte negativa. Si queremos hallar su valor medio o promedio, va a ser igual a 0. Y su valor eficaz va a ser igual al valor pico. Otros tipos de onda, también tenemos la onda triangular, el cual se utiliza en circuitos de carga y descarga. Tal como nos muestra en la figura, es un tipo de onda triangular, y también se puede obtener que su valor medio es valor pico sobre raíz de 2, valor eficaz también valor pico sobre raíz de 3. La figura C, diente de sierra. Diente de sierra usado en televisores como pulso de sincronismo. Tenemos el valor medio, voltaje pico sobre 2, el valor eficaz, también en este caso ya son resultados de la obtención de utilizar esa representación de esas ecuaciones para diente de sierra, el cual es utilizado en televisores como pulsos de sincronismo. Las dos ondas, la onda rectificada media onda, el cual se implementa con diodos, y el de onda completa, el cual se implementa también con diodos. El resultado de la obtención de su valor medio, sabemos que valor medio es la inversa del periodo, la integral del periodo a 0 voltaje instantáneo, ¿no? Si utilizamos de esa onda, vamos a tener que va a ser igual al valor pico sobre pi.
Valor eficaz. Sabemos que el valor eficaz o el voltaje eficaz RMS es igual a la raíz cuadrada, la inversa del periodo, la integral del periodo al tiempo cero, del voltaje instantáneo al cuadrado, diferencial de t. De ese resultado nos da que para la onda rectificada de media onda, voltaje pico sobre 2. La onda completa, el cual también se implementa con diodos. En el caso de la onda D, se hace uso de un solo diodo. En cambio, de la onda eh, es de onda completa que se utiliza 2 o 4 diodos para poder formar ese tipo de onda completa. Que también matemáticamente, si de esa expresión, resulta que el valor medio es 2 veces valor pico sobre pi. Y también tenemos el valor eficaz, que va a ser igual a voltaje pico sobre raíz de 2. Eso es en cuanto a estas ondas rectificadas que también se implementa a partir con diodos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos, por decir, dentro de la circuitería, tenemos nuestro transformador. Conectamos al suministro eléctrico de 220, el transformador diseñado como reductor de 220, puede ser a 20 voltios, a 12 voltios, ¿no? Dependiendo de la implementación. Y luego todavía tenemos en la salida, como el transformador tiene devanado primario, devanado secundario, en el devanado secundario vamos a tener ya el circuito rectificador. Ese circuito rectificador es el que va a convertir, si tenemos un solo diodo, en circuito rectificador de media onda. En cambio, si ya tenemos ya 2 diodos o 4 diodos, vamos a tener esta misma forma de onda, que es una onda pulsante, una onda continua pulsante, todavía no es la continua pura, ¿no? Es así como se obtiene esa transformación de corriente alterna continua. Ahora, si queremos tener ya una corriente continua pura, tendríamos que utilizar también, en este caso, un elemento eléctrico, el condensador. El condensador se va a encargar de reducir estas pulsaciones que tenemos, ¿no? Se reduce esas pulsaciones y luego se utiliza también un circuito integrado regulador, ¿no? O un diodo Zener para fijar la tensión. Entonces, es así como se estaría realizando esa conversión de la corriente alterna en corriente continua. Bueno, hasta aquí es la teoría. Voy a estar avanzando con problemas relacionados a la teoría que estamos viendo. Entonces voy a entrar a la plataforma. Creo tenemos aquí voy a llevar al Paint. Voy a tomar una captura de pantalla para poder compartir el siguiente problema. Primero vamos a tener entonces, ahorita voy a compartir. Caramba. Vamos a ver.
Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Partir. Pues, listo. Bien, entonces tenemos el primer problema, ya que ya tenemos la teoría respecto a corriente alterna. Nos dice en el problema determinar el valor medio y el valor eficaz de la forma de onda mostrada en la figura. Tenemos esa forma de la señal cuya función es 10 seno de t de una corriente instantánea, está expresado en miliamperios. Entonces, primero tenemos que definir esa función instantánea. Desde este intervalo, luego el otro intervalo, ¿no? Y luego el otro intervalo. Tenemos que realizar esa definición. Por lo tanto, al definir esa función, en los siguientes intervalos, por decir, aquí donde estoy indicando, ¿no? Va a ser 0, porque estas líneas empiezan desde ese ángulo. Quiere decir, para el intervalo de t mayor igual que 0, menor que pi sextos. Luego vamos a tener la función 10 seno de t. 10 seno t. Para el intervalo de tiempo mayor igual que pi sextos hasta menor que pi. Hasta aquí. Y en este caso, para este tiempo que tenemos, no tenemos esa onda senoidal, prácticamente va a ser 0. De todas maneras, definimos entonces esa función I sub t, mayor o igual que pi, menor que 2pi. Eso es lo que primero tenemos que definir para cualquier forma de onda que podemos tener en una figura, ¿no? En una representación. Pero ¿cuál es el periodo? Sabemos que el periodo es el periodo que se va a seguir repitiendo, por decir hasta aquí. Hasta aquí vamos a tener 2pi. Y luego se va a ir repitiendo, ¿no? Se va a ir repitiendo. Entonces, el periodo t, el cual se va a repetir el periodo de esa señal periódica, 2pi segundos. Pero también tenemos que el valor promedio, o también IDC, por definición,
o I promedio también se puede escribir, ¿no? I promedio también, o I de C promedio, así. Es la inversa del periodo, 1 sobre T, la integral del periodo T a 0, la corriente instantánea, diferencial de T. Esa es por definición la corriente de C. Como ya tenemos la definición, entonces tenemos que evaluar o reemplazar para cada intervalo de tiempo. Entonces, sabemos que el periodo es 2pi. Tenemos que realizar la integración para el primer intervalo de pi sextos a 0, ¿no? Tenemos obviamente la corriente instantánea 0. De todas maneras, voy a indicar más el siguiente intervalo de pi a pi sextos la función instantánea corriente 10 seno diferencial de t, y el otro intervalo de tiempo obviamente sabemos que va a ser 0, de 2pi a pi. Efectuando toda esa integración, vamos a tener el siguiente valor de la corriente promedio, I de C. El siguiente valor, 2.969 miliamperios. Eso es el valor medio. Para el valor eficaz, de igual manera, utilizamos la siguiente expresión para el valor eficaz: IRMS, raíz media cuadrática, o eficaz, raíz media cuadrática, o también esto se representa como I eficaz también, IF, IF. ¿Cuál es su ecuación? La ecuación es la raíz media cuadrática, la inversa del periodo, la integral del periodo t al tiempo 0, corriente instantánea al cuadrado, diferencial de t. Eso es, por definición, el valor eficaz. Por lo tanto, de igual manera, también reemplazamos en cada intervalo de tiempo de esa definición. Bueno, en este caso ya no vamos a reemplazar en 0, solamente hay que reemplazar en el cual tenemos 10. Esto quiere decir que tenemos la raíz cuadrática, la inversa del periodo, 2pi, la integral de pi medio, 2pi, no, claro, de 2pi a pi,
2pi a pi es el no, 2 pi sextos. Pi sextos. Vamos a ver. Sí, pi a pi sextos. Pi sextos de la función 10 seno. Diferencial de t. Efectuando la integración y evaluando en sus límites superior e inferior, vamos a tener, este es 1 sobre 2 pies. El siguiente valor de 4.927 miliamperios. Por lo tanto, lo que en este problema se está aplicando es directamente la ecuación para hallar el valor promedio y la ecuación para hallar el valor eficaz. Previamente hemos realizado su definición de esa función, el cual es la corriente instantánea. Eso es con respecto a este problema. Ahora voy a buscar el siguiente problema. Vamos a ver. Vamos a ver. El siguiente problema. Bien, para el siguiente problema nos dice hallar el valor de K. En este caso tenemos, está multiplicado K por T, ¿no? Entonces queremos hallar ese valor en la forma de onda representada en la figura, sabiendo que es una función de periodo T, tal que el valor eficaz, nos dice que el valor eficaz primero K igual a 2, ahí vamos a hallar el valor de K. Y si el valor eficaz vale 5, también vamos a hallar el valor de K. Para la pregunta C, nos dice hallar el máximo valor eficaz de la forma de onda al variar K. Al igual que el problema anterior, tenemos que definir esa función que nos muestra la figura. Esa función que nos muestra la figura, vamos a tener entonces definición. Tenemos una recta. En este caso, su expresión va a ser igual a menos 10t sobre K por T. T va a ser el periodo, más 10. Esto obviamente sabemos que es la ecuación de esta recta.
pero ¿cuál va a ser el intervalo de tiempo? T mayor o igual que 0, menor que en el tiempo observamos que tenemos K por T. Y vamos a tener desde T hasta KT 0. Tenemos 0 para ese otro intervalo de tiempo menor o igual que KT. Menor que T, ¿no? Mayor y menor que el periodo T. Luego vamos a tener que aplicar la fórmula como es una función f de t. Entonces tendríamos que en eficaz, ¿no? F de t en eficaz, la raíz media cuadrática, bueno, aquí tenemos ya la ecuación, ¿no? Está representando como si fuera voltaje, ¿no? Bueno, vamos a suponer que hubiera sido un voltaje aquí. Entonces, ese valor eficaz, que también es igual, mejor voy a borrar esta parte. Vamos a suponer que fuera voltaje eficaz. Entonces, también podemos expresarlo, RMS, raíz media cuadrática, valor eficaz, como la raíz cuadrática. La inversa del periodo, en este caso, la inversa del periodo es t. La integral para ese primer intervalo, desde kt a 0. ¿Cuál es la función? La función es menos 10t kt más 10 al cuadrado diferencial de t. Eso es el valor eficaz, ¿no? Más el otro intervalo, como es 0, bueno, ya no hay que considerar. Y al efectuar la integral, vamos a tener el siguiente resultado. Raíz de 100 sobre 3 por K. ¿No? Ese es el resultado. Entonces, si nos están dando que para la pregunta A tenemos ese valor eficaz, vamos a decir igual, o RMS igual a 2. Esto quiere decir que vamos a tener a ese valor para hallar K, 100 sobre 3K. Entonces de aquí hallamos el valor de K, 0.12. Y para B nos están dando también que ese valor eficaz tiene ese valor de 5, igual, ¿no? Igualamos a la raíz de 100 sobre 3 por K.
Entonces también aquí obtenemos el valor de K. 0.75. Aquí faltaba, también aquí como dato se daba de que si K es mayor que 0, menor, igual que 1. Como al variar, dice acá en la pregunta C, ¿no? Hallar el máximo valor eficaz de la forma de onda al variar K. El valor máximo en los cuales, si observamos en esta expresión, va a ser máximo cuando K vale 1. Cuando K vale 1, vamos a tener el valor máximo, ¿no? Del valor eficaz, el valor máximo del valor eficaz. Entonces, para la pregunta C, el valor máximo se va a obtener cuando K vale 1. El valor máximo del valor eficaz. Por lo tanto, el valor eficaz para la obtención de su valor máximo, 100 sobre la raíz de 100 sobre 3. De todas maneras, voy a indicar que voy a tener aquí el 1 y obtenemos su valor eficaz 5 puntos aproximadamente. Bueno, eso es entonces con respecto a este otro problema que para cualquier figura que tenemos, cualquier forma de la señal, tenemos que realizar primero definir y luego, dependiendo si es eficaz o es promedio, la ecuación para poder, en este caso, hallar para A cuando es 2, cuando es B, 5. Para la pregunta C, valor máximo, ¿no? Cuando la forma de onda varía, cuando el máximo, cuando K, en este caso, es 1. Ahora vamos a ver el siguiente problema, vamos a seguir avanzando. Profesor, Me escucho, diga, joven. profesor, una consulta. En el caso de que en el tiempo de KT hasta T fuera otra función diferente de cero, ¿cuál sería el valor del voltaje eficaz en ese caso? Dependiendo, en este caso, nos está pidiendo, ¿no?, el valor máximo, ¿no? O sea, siempre como tenemos, no nos indican ese valor de K, en este caso, solamente tenemos intervalos, ¿no? Solamente tenemos esos intervalos para poder evaluar, analizar, ¿no? Si no tuviéramos, vamos a decir, este intervalo y nos piden el valor máximo eficaz, vamos a decir, de todas maneras tiene que haber un dato, no podemos hallar inmediatamente el valor máximo. Vamos a ver entonces, aquí creo. Ah, no es el mismo. Vamos a tomarla. Problemas. A ver.
Vamos a ver esto. Vamos a ver. A ver, un problema más. Este problema dice, el siguiente circuito paralelo RC. Tenemos aquí una resistencia de 4 ohmios, un capacitor de 0.1 faradios. Se le aplica una tensión, tenemos el voltaje instantáneo, el voltímetro B de bobina móvil. Este es el voltímetro para medir el voltaje, puede ser eficaz, puede ser medio, pero en este caso nos están indicando que es una bobina móvil. Cuando tenemos esa característica, quiere decir que estamos midiendo su valor medio o voltaje DC. Nos dice que lee 10 voltios. R es 4 ohmios, capacidad 0.1 faradios. A calcular el valor máximo, el cual tenemos aquí en esta figura. Quiere decir que el voltaje instantáneo, el cual tenemos, nos muestra esta figura. B, la corriente total. Tenemos aquí la corriente instantánea total. C, la lectura del amperímetro. También tenemos aquí un amperímetro de bobina móvil. Nuevamente, para el caso de la lectura del amperímetro, es su valor medio. Ahora, de la figura, observamos de esta forma de onda instantánea, voltaje instantáneo en función del tiempo, cual nos indica es en voltios. Tenemos que su periodo T de la figura es 4 segundos. Cada 4 segundos se repite esa forma de esa señal. También nos están dando como dato, ¿no?, acerca de del valor promedio 10 voltios. Eso también es nuestro dato, el cual nos dice lee 10 voltios. Quiere decir que el voltaje DC o promedio que lee ese instrumento de bobina móvil es de 10 voltios. De 10 voltios. Como tenemos esta forma en la figura de esta señal, también tenemos que primero definir con las siguientes expresiones, dependiendo de su intervalo de tiempo, ¿no? En este caso de 0 a 1, de 0 a 1, la ecuación de esa recta, desde 1 hacia 2, la ecuación de esa recta, y desde 2 hacia 4, obviamente, no, 0, ¿no?, va a ser ese voltaje. Definiendo, tenemos entonces los siguientes. Esto es el valor máximo de su amplitud, ¿no?, de t para ese intervalo de tiempo cuando t es mayor o igual que 0, menor que 1. Desde 1 a 2, para t mayor o igual que 1, menor que 2. La siguiente función sería menos voltaje máximo por t más 2
y para 0 para el otro intervalo intervalo menor, t menor o igual que 2, menor que 4. Eso es lo que primero tenemos que definir la función. Por otro lado, también tenemos, como es valor promedio, tenemos la fórmula voltaje DC, la inversa del periodo, ¿no? Esta es la fórmula para hallar el valor promedio. Voltaje instantáneo, diferencial de T. Por lo tanto, como nos dan el valor de voltaje DC igual a 10, y tenemos su periodo igual a 4 segundos, es 1 sobre periodo 4. En cada intervalo de tiempo aplicamos la ecuación. Primero tenemos, voy a borrar esta parte para que no se muestre que podría ser, vamos a ver, parece de 1 a 0. De 1 a 0 tenemos valor máximo o amplitud por T, diferencial de T. Luego tenemos para el siguiente intervalo, para la integral de 2 a 1. Menos y para el siguiente, obviamente 0. Para el siguiente va a ser 0. Y bueno, integrando y para cada término, integrando, vamos a tener que ese valor, no, sabemos que es 10, ¿no? El valor de C, vamos a tener, bueno, hasta aquí nada más voy a indicar lo siguiente. De cada término resulta y de ahí obtenemos que el valor máximo es por la amplitud, ¿no? Amplitud o valor máximo, valor pico, 40 voltios. Bueno, sí, será. Eso sería para la pregunta A. Para la pregunta B, la corriente total, esta corriente. Esa corriente tendríamos que definir para hallar esa corriente, ¿no? Primero, como ya tenemos el valor máximo, tendríamos con sus valores correspondientes
en la definición, nuevamente vamos a tener entonces el voltaje instantáneo 40T. Luego tenemos, factorizando ya, tenemos 40 por 2 menos T. Vamos a tener aquí 0 para los siguientes intervalos. T mayor o igual que 0, menor que 1. También tenemos aquí T menor que 2. Y tenemos también para el otro intervalo, el cual tenemos ese voltaje instantáneo igual a 0. Para esto, sabemos que esa corriente, primero vamos a hallar la corriente instantánea. La corriente instantánea, sabemos que viene a ser igual corriente en la resistencia más corriente que fluye por el condensador o capacitor. Además, sabemos que la corriente por el resistor es igual, como está en paralelo, voltaje instantáneo entre 4, ¿no? Está en paralelo. Entonces, eso voy a indicar aquí en la siguiente, borrando esta parte de aquí. Ya. Entonces, se define, por lo tanto, primero la corriente que fluye en la resistencia, el cual va a ser igual voltaje instantáneo sobre la resistencia. Quiere decir que vamos a dividir 40 entre 4, la otra expresión entre 4. Entonces vamos a tener los siguientes términos. Esto es 10T para T mayor o igual que 0, menor que 1, menos 10T más 20. Para T menor o igual que 1, menor que 2, para el otro intervalo, donde tenemos 0. Eso sería respecto a la corriente que fluye por la resistencia. De igual manera, lo que vamos a hacer es, ya que el capacitor es 0.1 faradio, por la fórmula para hallar la corriente que fluye por el capacitor, el cual es capacidad derivada de voltaje respecto al tiempo. De igual manera, derivamos ese voltaje instantáneo, multiplicamos por el capacitor, tendríamos también, al realizar la derivada, al multiplicar por el valor del capacitor, los siguientes términos de la corriente en el capacitor para los intervalos respectivos.
Y luego tendríamos que sumar esos términos I sub R más I sub C para tener esa corriente instantánea. Recién vamos a tener esa corriente instantánea total, ¿no? Esa es la pregunta B. Entonces, la pregunta B va a ser la suma de esas dos corrientes instantáneas, ¿no? I sub R y sub C. Entonces tendríamos el siguiente resultado con los siguientes términos en cada intervalo. Sería 10t más 4, I sub R más I sub C. El otro término también tendríamos menos 10t más 16, 20 menos 4. Tendríamos 0. Tendríamos 0 para los intervalos. Tendríamos para t menor o igual que 0. Y luego tendríamos que calcular la pregunta C, el cual nos pide la lectura del amperímetro de bobina móvil, ¿no? Valor medio. Entonces aquí tendríamos el otro intervalo. Vamos a ver aquí esto, vamos. Para la pregunta C, tendríamos que determinar aplicando la siguiente ecuación: medio, valor medio, voltaje de C, corriente de C, la inversa del periodo, el periodo es 4, y las respectivas integrales en cada intervalo de tiempo, de 1 a 0. Para el siguiente intervalo también. Para el siguiente es 0. Es así como vamos a determinar el valor promedio para este circuito de la figura. Bueno, ya realizando la integración y evaluando en cada integral, tenemos el siguiente resultado. Esto nos indica que la lectura del amperímetro de bobina móvil o valor medio tenemos de 2.5. Bueno, esto es, si fuera de valor, si fuera de hierro móvil, ¿no? Otra cosa es bobina móvil y otra cosa es de hierro móvil. Si fuera de hierro móvil, estaríamos hallando el eficaz, ¿no? Bueno, esta pregunta nos pidieron entonces la lectura del parámetro con bobina móvil.
Profesor, Le escucho, diga, joven. la parte C, ¿puede repetir? Ya. En la pregunta C, lo que nos piden es la lectura del amperímetro que tenemos aquí de bobina móvil. En la fabricación, en las características de estos instrumentos analógicos, tenemos de hierro móvil y de bobina móvil. De bobina móvil es el que da la lectura del valor medio o del valor DC, medio o es lo mismo DC. O sea, la continua, ¿no? El valor continuo es el que mide. Entonces, no, este es corriente, ¿no? Corriente DC, amperímetro, corriente DC. Entonces, si yo tengo ya la corriente instantánea y para medir la corriente promedio o continuo DC, por definición, esto es la inversa del periodo, la integral desde el periodo T a 0 y la corriente instantánea por diferencial de T. Entonces, lo que se está haciendo es aplicar esta fórmula. Y como está definido la corriente instantánea por estos términos en esos intervalos, entonces en cada uno de ellos estamos, ¿no? Aplicando esta ecuación. Obviamente solamente estoy indicando, ¿no? De que cuando ya realizamos la integral resulta este valor, ¿no? Corriente DC de 2.5 amperios. Voy a habilitar, jóvenes, la asistencia para, a ver, un rato vamos a ver, la toma de asistencia. Esto es ondas periódicas sinusoidales. Capítulo 4. Pueden marcar su asistencia, jóvenes, además como solo para comentarles, ¿no? Que como ayer decretaron no laborable, no pude realizar la clase, ¿no? Pensando en recuperar el sábado. Entonces, la recuperación va a ser el sábado de 10 a 12 y referido a este tema, más problemas de valor medio, valor eficaz. Sí, eso sería puro problemas el día sábado, jóvenes, de 10 a 12 de la mañana. En cuanto a su examen, jóvenes, solo para poder tal vez comentar o indicar lo siguiente, el primer problema donde teníamos, bueno, primero mejor voy a ver aquí porque tantos problemas que a veces uno resuelve, quizás, vamos a ver aquí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba esto?
Es raro que no hay. Qué raro. Bueno, entonces, comentando nomás acerca de los problemas, bueno, había un problema, ¿no? Parecido, yo les había indicado que, bueno, no les voy a decir también que va a venir, ¿no? Algo parecido acerca de uno de los problemas del primer orden, ¿no? Con bobinas. Cuando es bobina, bueno, hay que calcular la corriente, ¿no? Por la bobina. Si queremos hallar el voltaje, si yo calculo ya, vamos a decir, la corriente, el voltaje, la fórmula, ¿no? Voltaje es igual L derivada de la corriente con respecto a tiempo. Hay algunos o muchos, no podría decir, que querían calcular el voltaje en la bobina. Sabemos que cuando está en estado estable, la bobina va a estar en cortocircuito, ¿no? Algunos consideraban que era cero. Bueno, ese es, ¿no? su análisis de cada uno, ¿no? Era mejor calcular la corriente. Eso es en ese problema. Ahora, hubo un otro problema donde había una corriente, ¿no? Con una función exponencial, ¿no? Ahí no se les indica si esa función es singular, no se observa interruptor para saber si vamos a calcular el voltaje o la corriente, ¿no? En la bobina y el condensador, el voltaje. Directamente, si queremos calcular, es aplicando directamente la transformada de Laplace, ¿no? Tal como, no digo todos, pero sí algunos han estado resolviendo directamente por la transformada de Laplace, directo. Algunos han calculado lo que es su valor inicial y en base a eso han resuelto, ¿no? Reemplazando las fuentes en cada elemento, ¿no? De todas maneras, yo los he considerado, siempre estoy considerando puntos, algunos por el intento, algunos tal vez han fallado, ¿no? Otros, por decir, ahí bien claro se dice resolver por superposición, ¿no? Algunos de frente han resuelto así, sin leer, por eso les digo, siempre es bueno que lean qué está pidiendo en el problema, ¿no? Bueno, en este caso, pues si se está pidiendo por superposición, se pide por superposición. De las tres componentes de superposición, algunos han resuelto dos, de repente el otro ha salido mal, ¿no? Como resultado, pero sí le estoy considerando, si ha habido tres voltajes y solamente dos, bueno, pues 3.5 los he considerado, ¿no? Y así en los otros problemas, de igual manera, he estado considerando, ¿no? Siempre hay errores, es cierto, tal vez. Ahora, también quiero advertir de antemano que también en cada práctica o evaluación siempre voy a mencionarles que utilicen una sola hoja, ¿no? Si es cuadriculado, puro cuadriculado, con un solo lapicero de color. Porque si yo voy a detectar un plagio, como repito, automáticamente voy a anular ese examen o práctica, o en todo caso, bueno, pues no, ponerle 0A, ¿no? He buscado no quiero nombrar de un estudiante, él utiliza otro papel que no es ni su letra, pero he rebuscado por todo, posiblemente pues tal vez de alguna otra sección le haya pasado, ¿no? Ese problema. Pero también tengo que revisar, ¿no? En todos los estudiantes, pero no había. Bueno, pues lo he pasado. Bueno, pues no lo he calificado tal como está, pero como repito, para la próxima hay que tener mucho cuidado, ¿no? Respecto, porque no es dable, ¿no? De que por más que se esté tomando virtualmente, ¿no? Ocurra estas cosas, ¿no? Sucede esto, porque en una oportunidad sí he detectado verdaderamente, ¿no? Hay veces el mismo problema, el mismo solucionario,
¿no? En una oportunidad, eso era creo al inicio de estas clases virtuales, sí he detectado y bueno, pues les he anulado los dos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado al respecto, jóvenes. Entonces, el día sábado nos veremos si estamos en la hora. Vamos a acabar ya. Bien, jóvenes, gracias, gracias con todos. Primero voy a detener la grabación, ya se ha grabado ya. Vamos a ver, detener la grabación.